Buenos ¿Y días. estás grabando ya? Sí, bueno, ahí corto yo el este. Ya. Empiezo ahora a grabar. Sí. Ya. Buenos días, profesor. Somos el grupo número 6 y vamos a exponer sobre los diferentes temas. Estatuto de Roma, disposiciones del Estatuto de Roma, de la Corte Penal y el abogado litigante. Yo voy a hablar sobre el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que se creó el 17 de julio de 1998. Se creó en Roma, Italia, y se creó durante la reunión de las Naciones Unidas en el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Se fijó un quórum de 60 países. ¿Qué es un quórum? Es un número de personas deliberantes para poder establecer un criterio, pero al final se reunieron 160 países. El Estatuto de Roma lo que intenta hacer es juzgar los delitos más graves contra la humanidad, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio del 2002 y entre el 31 de mayo y el 11 de junio del 2010 se dio la primera revisión en Kampala, Uganda. El Estatuto de Roma tiene 13 secciones y 128 artículos. El Estatuto de Roma se creó ya que en las últimas décadas se dio muchísimas tragedias, tales como asesinato, exterminio, deportación, desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, violación, prostitución forzada y persecuciones políticas, religiosas, ideológicas, étnicas. Y también el Estatuto de Roma lo que hace es juzgar los delitos que atenten contra la persona. Algunas de las preguntas que nos pudiéramos hacer es ¿por qué necesitamos otra Corte Internacional? ¿Por qué no utilizar la Corte Internacional de Justicia? La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, es decir, que se diseñó solamente para ocuparse sobre disposiciones del Estado y no tiene una legislación, no tiene una jurisdicción sobre asuntos de crímenes en contra de la humanidad. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es por qué algunos estados votaron contra el estatuto. 7 estados votaron contra el estatuto en una votación que no se levantó acta. Es decir, que no sabemos los nombres exactos de cada país, pero conocemos de 3 de ellos, que son Estados Unidos, Israel y China. Una de las razones que dio China fue que el estatuto no tenía que haberse hecho por votación, sino por consenso. Otra de las razones que dio Israel es que ellos no consideraban que el acto de trasladar personas de un lugar a otro se consideraba un crimen de guerra. Ya. A continuación, las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Como sabemos, las siglas de la Corte Penal Institucional son CPI y constituye la esperanza de la comunidad internacional. Su principal objetivo es solucionar jurídicamente las violaciones más atroces en contra de la humanidad, tales como lo son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y la agresión armada. En los artículos del 1 al 14 tratan del establecimiento de la Corte Penal Institucional y su ejercicio como una institución con jurisdicción sobre personas respecto a crímenes graves de trascendencia internacional, como las que mencioné previamente, además de la relación de la Corte con las Naciones Unidas. La Corte tiene la condición jurídicamente internacional para desempeñar cada una de sus ocupaciones, por lo que podrá ejercer las atribuciones y funciones competentes dentro de cualquier estado que sea parte de la misma, para así cumplir con sus objetivos. En los artículos del 5 al 21 hace referencia a la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable del presente estatuto del que estamos hablando. Así, por ejemplo, en el artículo 5 menciona la competencia de la Corte que se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, que como les mencioné son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y la agresión armada.
El presente estatuto busca mediante el Código Penal Internacional, o más conocido como CPI por sus siglas, corregir el peligroso estado de impunidad de los delitos cometidos a nivel internacional. Una de las finalidades de este es adoptar medidas en el plano nacional y contar con la cooperación internacional de todos los países partes o miembros en busca de que se cumpla la justicia con el objetivo de poner fin a la impunidad de los autores de cada uno de estos crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. ¿Hola, se escucha? Sí. ¿Ya acabaste? No. También quería mencionar que en los artículos, finalmente del 34 al 52, trata específicamente de la composición y administración de la Corte. Es así que la Corte está compuesta por la Presidencia, una sección de apelaciones, una sección de primera instancia y una sección de cuestiones preliminares, los cuales son la Secretaría y la Fiscalía. Ya, listo, Eugenia. Bien, bueno, vamos a exponer sobre lo que es el tercer tema de nuestro ensayo, que es el abogado litigante. Para saber qué es un abogado litigante, primero vamos a entender el concepto técnico de lo que es un abogado, que dice que es un profesional del derecho y cuya actividad es sometida a requisitos académicos y legales, ¿no? Que pueden consistir en prestar un asesoramiento jurídico, en dar forma a la voluntad de un cliente, de modo que se pueda producir los efectos jurídicos deseados y defender los intereses de estas personas, o sea, en temas tributarios, administrativos, tránsito, etcétera. Ahora, ¿qué es litigar? Litigar significa disputar en juicio un tema o un problema. ¿Qué es un litigio? Un litigio, en cambio, es un conflicto de intereses calificado y elevado a una corte jurisdiccional, ¿no? Donde un juez en base a derecho dará dictamen. Entonces, ¿qué es un abogado litigante? Es aquel profesional del derecho especializado en la defensa de conflictos de carácter judicial o administrativo. Más o menos lo que también se podría decir o mencionar del abogado litigante es que en un proceso judicial o administrativo, este será una pieza fundamental en cada una de las defensas, en donde, basado en derecho y siguiendo una serie de normas jurídicas sobre el caso en discusión, interpretará las normas y sustentará su tesis en forma meticulosa, y mediante una buena comunicación defenderá a su cliente de los juicios ante la respectiva corte. En un proceso de carácter judicial, administrativo, etcétera, dependerá mucho de la experiencia que el abogado litigante tenga, y también la meticulosidad y el estudio, la capacidad de comunicar sobre todo y la interpretación de la norma jurídica para que su argumento sea convincente y pueda tener un pronunciamiento favorable. Hasta ahí mi presentación. Como conclusión, podemos ver que las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional surgen con la esperanza de la comunidad internacional para solucionar jurídicamente la serie de transgresiones atroces en contra de la humanidad, como genocidio, crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, la agresión armada, entre otras. Muchas gracias. No sé si las compañeras tienen algo más que votar.